La palabra de hoy, la enseñanza de la palabra de hoy. En Isaías 45. Es una porción interesante. 45:20. Dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que origen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. No sé si leí bien o no. Déjame ver si me puedo ayudar con los lentes. El texto 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Verso 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento de mi boca y salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Saben? Hay que poner nuestra mirada en Dios. El título de este mensaje, para las personas que nos están escuchando también o viendo por Facebook, escuchando, la mirada que da vida. Ese es el título del mensaje, la mirada que da vida. ¿Qué ven las personas? ¿Qué ven los hombres? Cuando agarramos esta porción de la palabra, comenzamos viendo que hay muchas personas que creen en ídolos, que construyen ídolos, que creen en ídolos. Y hay una pequeña narración, una pequeña historia de un escritor que fue a un museo en París a ver la Venus del Milo. No sé si usted conoce algo de la Venus del Milo. Es una escultura que no tiene brazos. Es una diosa de la mitología. Y un escritor llamado Heinrich Heine estaba muy enfermo y se sentía solo. Y un día se acercó allí, a donde estaba esa estatua, y clamó delante de ella sus angustias, puso su soledad, su tristeza, su carga, y él mismo se dio una respuesta. Ni siquiera tienes brazos, y ni me oyes, ni tus ojos se mueven. ¿Saben? Así son las personas que creen en los ídolos. Salmo 115. Vamos a verlo rápidamente. Hay mucha gente que cree en ídolos. Salmo 115. Vea cómo dice el Salmo 115. Está en la pantalla. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Porque han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos.
Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Saben? Hay mucha gente que cree en ídolos. Hay mucha gente que tiene una cultura de crear dioses de imágenes y los adoran. En estos días en nuestro país se habla del Santo Cristo de la Grita y la gente celebra, hay una tradición y la gente va con procesiones y bueno, pero mire, Dios en su misericordia obrará de alguna manera, pero las estatuas no pueden hacer nada. Igualito que la Venus del Milo, que cualquier muñeco, cualquier adorno es una estatua. La Biblia dice que no pueden resolver tu problema. La palabra dice que Dios es único y debemos adorarle y honrarle y entregar nuestra vida a ese Dios. Pero en esta mañana, ya tarde, vamos a hablar de la mirada que da vida. Y hay una lectura que se encuentra en el libro de Génesis y nos habla de un personaje, de Lot, en el capítulo 13 de Génesis. Si ustedes recuerdan la lectura o la historia de Lot, Lot era un próspero ganadero, un hombre que había tenido éxito, era pariente de Abraham. Y hubo, vamos a decir así, discordia entre el ganado de Abraham o los empleados de Abraham y la gente de Lot, porque no estaban bien. Y entonces Abraham le dice a Lot, mira, escoges tú hacia la derecha o hacia la izquierda, y donde tú vayas, yo me iré para el otro lado. Y entonces Lot escogió primero. Pero yo quiero que nos pongamos en el versículo 10 del capítulo 13 de Génesis. Es el único que vamos a ver en esta mañana. A ver cómo dice el versículo 10. Y alzó Lot sus ojos. ¿Alguien lo quiere leer con una voz fuerte desde por ahí, Soraiza? Ok. Si usted lee la historia bien, Lot escogió esa tierra, lo que él vio con sus ojos. Y si sigues leyendo la historia, Lot extendió sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra, que era donde un sitio de mucho pecado, de mucha perversión, de mucha descomposición social y moral. Lot escogió un lugar equivocado. Hay muchas personas, hermanos, que a veces andan buscando un nuevo horizonte, pero escogen como Lot lugares equivocados. Si hay algo que nosotros debemos tener presente en esta época, es pedirle a Dios sabiduría, porque hay muchas personas que se parecen a Lot. La visión de la vida, ir hacia adelante, hacer nuevos negocios, lo que sea. Y
toman decisiones terribles que le llevan hacia los lugares equivocados. Hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Personajes que están en la Biblia, que miraron hacia donde no debían. Hay otro personaje del que quiero hablar rápidamente en esta mañana. Estoy en el capítulo 16 del libro de Jueces. Quiero hablar brevemente de Sansón. Jueces. Jueces 16. Si comenzamos leyendo desde el versículo 1, mi Biblia como que no tiene jueces. Jueces 16. Vean lo que dice en el versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. No voy a leer más. Versículo 4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. Si ustedes leen la historia que está allí en el libro de Jueces, en el capítulo 16, van a encontrar una historia terrible de un hombre que había sido escogido por Dios para servirle a Dios, para honrar a Dios. Pero Sansón escogió un personaje o una persona equivocada. ¿Recuerdan de Lot? ¿Qué escogió Lot? Un lugar equivocado. Ahora tenemos a Sansón. ¿Qué hace Sansón? Escoge una persona equivocada para que le acompañase, para que le ayudase. Se enamoró de una persona equivocada. Una persona que lo engañó, que quería saber dónde estaba la razón de la fuerza que él tenía. Y Sansón confió en Dalila. Y Dalila, si usted sigue leyendo la historia, lo llevó a un sitio donde Sansón perdió los ojos. Le sacaron los ojos. Hay que pedirle a Dios sabiduría, hermano. Hay mucha gente que escoge lugares equivocados. Hay mucha gente que escoge personas equivocadas. Los ojos nos llevan a veces a no mirar lo que debemos mirar con mucha sabiduría. Seguimos leyendo, hermanos. Ahora estoy en el libro de Josué, en el capítulo 7. Vamos a leer en Josué, en el capítulo 7, algunos versículos, y vamos a hablar de Acán. Acán era un soldado, era un guerrero próspero, era de la tribu de Judá, de una familia de la tribu de Judá, que puso la mirada en objetos equivocados. El pueblo venía de tener una victoria tremenda en el capítulo 6. Se habían caído los muros de Jericó. Dios había obrado con poder tremendamente. Y el pueblo había tenido una victoria portentosa, maravillosa. Los muros de Jericó se cayeron. Y Josué había dado algunas instrucciones.
no agarren nada que que hay que destruirlo todo. ¿Y qué ocurrió? Acán no lo destruyó todo. Se puede leer el capítulo 6 y leer luego el capítulo 7 de Jueces. De Josué, perdón. Gracias. Entonces, el pueblo fue a pelear otra vez a Jai. Y escogieron un grupo de personas para ir a pelear en Jai. Todos estaban contentos porque tenían una gran victoria en Jericó. Pero en Jai ocurrió que el pueblo sufrió una tremenda derrota. ¿Por qué? Bueno, vamos a leer algunas porciones de la Biblia rápidamente. El versículo 11 del capítulo 7. Vea lo que dice allí. Israel ha pecado. Voy a leer el 10, verso 10. Ayúdame, Gracie. Verso 10. Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo mandé. Y también han tomado del anatema de los, vamos a decir, de las cosas que habían quedado de la guerra ahí, de el botín de la guerra. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo 13. Levántate, le dice Dios a Josué, y santifica al pueblo y di, santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Saben? A veces nuestra vida se transforma en un fracaso, porque a veces escogemos lugares equivocados, personas equivocadas, lo que ven nuestros ojos, y a veces agarramos objetos equivocados. ¿Recuerdan la primera parte? A veces ponemos nuestra mirada en ídolos y a Dios no le agrada la idolatría. A Dios no le agrada cuando somos desobedientes. Escogemos lugares equivocados. Escogemos personas equivocadas y creemos que lo sabemos todo y las cosas nos salen mal. Y ahora tenemos personas que escogen objetos equivocados y viene la ruina, el fracaso de las personas, la familia, las cosas les salen mal. A los muchachos, ¿cuántos muchachos y muchachitas que no escuchan a los padres a veces, hermanos? Mire que no tengo lentes y no veo, por eso puedo hablar tranquilo. Niños desobedientes, contumaces, rebeldes, hombres rebeldes, mujeres rebeldes, que no escuchan la palabra de Dios. Y fracasan. Ay, me conseguí un hombre maravilloso,
Y el tipo es un borracho, un maltratador, un violento, hasta sádico y pernicioso. No puede ver ni los hijos ni las hijas, porque no puedo hablar mucho, porque hay muchos bebés pequeños. Hay que pedirle a Dios, hermanos, que nos dé sabiduría y mirar a Dios sabiamente. Poner nuestra mirada en Dios. No se me distraigan, hermanos, porque voy a preguntar, Hoffman, el mensaje, un resumen del mensaje. Tranquilo. Voy a preguntarlo para ver si escucharon bien. Seguimos leyendo. Estaba en el verso 13. ¿Lo leemos otra vez? Levántate y santifica al pueblo. Voy a leer el verso 20 ahora. Y Acán respondió a Josué, diciendo, verso 20, verdaderamente he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, así he hecho. Pues vea lo que vio, no vio a Dios. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, de mi carpa, de mi casa, y el dinero debajo de ello. A veces, hermanos, nosotros somos como Acán. Escogemos cosas que nos llevan a la ruina. A veces nos hacemos amigos de personas que no nos ayudan. Imagínate que yo me haga amigo de un ladrón, de una persona que roba, que consume droga, personas, un ambiente perverso. Y quiero tener un manto babilónico, un atuendo bonito, hermoso, y plata y oro, y lo escondo. Y saben, hermanos, ahí viene la ruina de muchas personas. Hay que escoger lo que Dios quiere que escojamos. Hay que poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de abajo. Porque a veces nuestra vida se arruina, fracasa. Cuando creemos en ídolos, cuando escogemos lugares equivocados, personas equivocadas y objetos equivocados. El Señor nos ayude. Hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, hermanos, y ser sensibles a la palabra. Dice Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hay un imperativo allí. Hay un mandato. Hay un llamado de angustia, tal vez desde la eternidad, para el hombre. Porque el hombre es contumaz y rebelde. Aún en las iglesias, hermanos, hay creyentes que lo que miran es a los hombres. En la iglesia tenemos un pastor bellísimo. El pastor no sirve, hermano. No hay que mirar mucho al pastor. No hay que mirar a los hombres, a los diáconos,
o a las diaconisas. Sí, no hay un diácono muy elegante, el hermano Jezreel, más joven que todo. O una diaconisa de Yanira, no está aquí hoy, gracias a Dios, podemos hablar de Yanira tranquilito, como se viste bonito, no sé qué más. En cambio hay otras diaconisas feas. Hay gente que pone la mirada en los hombres. No hay que poner la mirada en los hombres. Hay un imperativo, mirad a mí. El Señor nos llama con voz precisa, con voz divina, con voz celestial. Y sed salvos. El llamado a ser salvos. Si hay un llamado a ser salvos, es porque las personas no están salvas. Una persona es salva cuando es sensible a la voz de Dios y entiende su pecado. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mirad a mí. Y el autor de Hebreos escribe, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Toda persona, hermanos, debe mirar a Jesús. Mirad a mí. Y puestos los ojos en Jesús. No veamos, hermanos, lugares equivocados. No veamos personas equivocadas. No veamos objetos equivocados. Es el tiempo de poner nuestra mirada en Dios. Mirar nuestra condición pecaminosa, rebeldía, a veces desobediente, y decirle al Señor, Padre, ten misericordia de mí, dame sabiduría, para yo ser sensible y mirar a la cruz. Mirar allí mi condición de pecado, mi miseria, y que en el mensaje de la cruz hay un mensaje de salvación, de amor, de perdón, de reconciliación, de vida nueva. Es el Señor el que puede cambiar nuestra vida. Hay un llamado a nueva vida. Mirad a mí y sed salvos. Hay un milagro que se obra a través de la cruz, del sacrificio de Cristo, el nuevo nacimiento de una persona. Cuando una persona se arrepiente, nace de nuevo. Cuando entiende su condición pecaminosa, a veces cuando uno está así, como Elizabeth, ven acá Elizabeth, a veces uno se distrae mucho, hermanos. Por eso es que yo no era buen profesor de matemáticas. Porque yo cuando veía que un muchachito se estaba distrayendo, hermanito, le formaba un zaperoco. Elizabeth, ¿tú te distraes? En la clase, cuando el profesor está dando clase. A veces, siéntate Elizabeth. Siéntate Elizabeth. ¿Saben? En las iglesias hay personas que se distraen, que no entienden la palabra. Mirad a mí y sed salvos. Hay gente que no escucha. Dice, ay, pero ¿qué dirá? El mensaje. Dios te llama, te quiere sacar del pecado, de la miseria. Tú puedes ser joven, pero debes tener una mente acuciosa, inteligente, que te puedes percatar de lo que estás haciendo. Hay gente, hermanos, que toma decisiones de fantasía. Hay gente que cree en esos muñequitos así. Bueno, imagínate que esto es ¿cómo es una tabla? ¿Cómo se llama?
tabla, table. ¿Ah? ¿Cómo se dice? Una tabla. ¿Cómo se dice en inglés tabla? ¿Cómo? No, no es table, eso no es table. ¿Cómo es? ¿Y cómo se dice tabla? Mesa, pues. Ok. ¿Cómo se dice la computadora esa? Table, ¿cómo es? Table, así. Ok, gracias, hermano. Este es mi table, pues. Ajá. Y entonces, como eso tiene comunicación con YouTube, como tiene comunicación con YouTube, yo pongo aquí las aventuras del hombre araña. ¿Cómo se dice hombre araña en inglés? Spider-Man. Las aventuras de Spider-Man. Y yo veo las aventuras de Spider-Man. Y yo veo que el hombre araña sube edificio, se monta carro, que brinca, que vuela, que hace así y agarra con un gancho y atrae a la muchacha y salvó a... ¿Cómo que tú te llamas, Robert? ¿Ah? Lo salva del abismo con una así, con un hilo de araña. Hay gente que cree eso. Y se olvida, hermano, del mensaje de la palabra, del sacrificio de la cruz. Porque hay gente que vive en la isla de la fantasía. Hay gente que vive, hermanos, inconsciente de poner la mirada en el Señor. Y ojalá que nosotros en esta mañana podamos abrir nuestros ojos espirituales y entender que hay mucha gente que confía en ídolos y el ídolo nada es. Hay mucha gente que confía en los lugares equivocados. Pone su mirada en los lugares equivocados. Ay, me voy a comprar una hacienda, voy a hacer 1000 cosas separados de Dios. Y a veces esa decisión te lleva hasta Sodoma y Gomorra. O escoges la persona equivocada, sobre todo las muchachas. ¿Cuántas muchachas maltratadas, violadas, con hijos después abandonados porque se consiguen unas parejas, hermanos, que son bien malas? Se parecen a los amigos de Dalila. Le sacan los ojos a los hombres y a las mujeres también. Y la otra situación, la situación de Acán. A veces, hermanos, escogemos y tomamos decisiones y no escuchamos a Dios. Y luchamos por el oro, por la plata, por el manto babilónico y nuestra vida fracasa. Ya para terminar. Salmo 121. ¿Dónde debemos levantar nuestra mirada, hermanos? ¿A dónde mirar? ¿Qué hacer en esta época tan difícil, tan cargada de angustia, esta época tan cargada de banalidad, donde falta sabiduría, donde falta entender que hay un llamado de Cristo para cada uno de nosotros? Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis cargados y descansados, y yo os haré descansar. La justicia es de Dios, hermanos. El tiempo perfecto de Dios. Y como les decía, hay gente que vive en la fantasía. Así como Elizabeth, que a veces se distrae. ¿Ah? A veces se distrae.
No voy a nombrar a nadie porque no le conozco, pero mira la joven, está muy distraída. ¿Ah? No te distraigas. ¿Ah? La gente creyendo en Spider-Man o en Rapunzel. ¿No sabe quién es Rapunzel? Sigo leyendo. Salmo 121 para terminar. ¿Dónde poner nuestra mirada? ¿A dónde mirar? Hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, hermanos. Mirar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras circunstancias, nuestras decisiones. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Cuando habla de socorro, nos habla de lucha, de angustia, de momento de tristeza, de momento de soledad, de momentos de batalla donde nos sentimos derrotados. ¿De dónde viene mi socorro? Cuando estoy triste, cuando las circunstancias de la vida me agobian, cuando hay limitaciones económicas, cuando hay problemas, un hijo enfermo, la muerte, el dolor. ¿De dónde viene mi socorro? A veces buscamos lugares equivocados, personas equivocadas y objetos equivocados. Mi socorro, dice la palabra, viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra.